Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Blooper. En esta ocasión hablaremos sobre la recién estrenada película Wonka de Paul King, donde se nos presenta a un joven Willy Wonka quien está en busca de cumplir su sueño de convertirse en el mejor chocolatero del mundo. Paul King es un director de cine británico quien se ha dado a conocer sobre todo por sus películas de Paddington y en compañía de Simon Farnaby adaptaron una nueva versión de un Willy Wonka mucho más joven a comparación de las otras adaptaciones que existen. Sin embargo, cabe mencionar que estas películas han sido una adaptación de los libros de Roald Dahl, un novelista británico, el cual tiene historias que han trascendido a las pantallas de manera magistral, como Las Brujas, Matilda, Jim y el Durazno Gigante, El Fantástico Señor Zorro y evidentemente Charlie y la Fábrica de Chocolate. Muchas son películas que se desarrollaron durante los noventas, pero ¿qué tienen en común estas historias? Pues prácticamente nos presentan personajes e historias llenas de imaginación, fantasía y aventura, además de que todas, al estar dirigidas a un público infantil, tienen moralejas y reflexiones que nos recuerdan que la familia y las personas que nos rodean son lo más importante, ya que es el principal motor motivacional de los personajes. Paul King define a Roald Dahl como un gran storyteller o un gran contador de historias, porque a pesar de que todas las historias que mencioné anteriormente tienen una estructura muy similar, tanto los personajes como los conflictos y las motivaciones individuales son muy distintas, que en realidad ni siquiera parecieran corresponder al mismo autor. Es por esto que Paul King, más allá de tomar como referencia los libros en los que aparece el personaje de Willy Wonka, así como las adaptaciones cinematográficas de Mel Stuart de 1971 y de Tim Burton en 2006, buscó hacer una historia diferente porque las otras dos adaptan el libro tal cual en el que Willy Wonka invita a 5 niños a su fábrica. En esta versión buscaron que la historia se desarrollara entre 20 y 25 años antes de los hechos de la adaptación de 1971, por lo que se podría decir entonces que no es un remake, sino una precuela, aunque no se ha establecido de manera oficial si lo han dado a entender. Pero ¿por qué de la versión de Mel Stuart y no de Tim Burton? Esto principalmente por el tono que maneja, es decir, en la versión de 1971 se tiene un Wonka que está aislado, pero en ningún momento muestra su desagrado hacia los padres, cosa que es muy evidente en la versión de Tim Burton, además de ser un Wonka mucho más amigable, y en la versión de Paul King la familia tiene un gran valor. Las tres versiones tienen números musicales, pero en la versión de Burton solo los Oompa Loompa son los que tienen esos números, y las otras dos versiones sí se pueden considerar mucho más apegadas al género musical, ya que varios personajes tienen sus respectivos temas. Además de que la nueva versión de Willy Wonka hace mucha referencia a gestos y frases empleadas por el Willy Wonka de Gene Wilder. Asimismo, se emplearon el tema Pure Imagination y el tema de los Oompa Loompas, que aparecen en la versión de 1971. Por todo eso, se podría considerar una precuela de dicha versión, completamente alejada de la versión de Tim Burton, más que nada por el característico estilo gótico que les imprime Burton a sus obras. Por lo tanto, esta película aborda la travesía que vive Willy Wonka para abrir su primera tienda. El cast de la película cuenta con grandes actores y comediantes británicos como lo son Rowan Atkinson, más conocido por su personaje de Mr. Bean, Sally Hawkins, quien protagoniza La forma del agua, Olivia Colman, ganadora de los premios Oscar, Keegan-Michael Key, un comediante estadounidense, Timothy Chalamet, quien interpreta a Willy Wonka, y a Hugh Grant como el Oompa Loompa. De todos y con el que más se arriesgó Paul King fue con Timothy porque solo se le había visto desenvolverse en películas de drama y acción, pero no en musicales, al menos no de manera profesional, solo durante su etapa de estudiante, por lo que tenía las bases, pero aún así requirió de entrenamiento y de ensayos durante meses. Sin embargo, Paul King dice que él tenía claro que Timothy debía de interpretar a Willy Wonka, ya que le veía el potencial necesario por su carisma fuera de cámaras.
además de que era una nueva oportunidad para explotarlo en un género distinto y que así pudiera demostrar sus cualidades artísticas. Considero que su apuesta le salió bien porque hace un muy buen papel, tanto que ha sido nominado como mejor actor en película musical o comedia para los Golden Globes que se celebrarán a inicios de 2024. Lo sorprendente es que es la única nominación dentro de esos premios para esta película, porque creo que tiene muy buenas bases para competir en la categoría para mejor película. Aunque Paul King dice haber creado la película con el objetivo de hacer algo para toda la familia y lo consiguió muy bien, ya que la comedia que maneja no es demasiado infantil y los actos musicales se adaptan muy bien en la historia. Es decir, no entran forzados como otras películas en que es un momento de vida o muerte y se ponen a cantar y bailar, así como la composición musical es muy melódica y buena. También considero que el diseño de producción es muy bueno, tanto en vestuarios y escenografías, porque capturan una muy marcada división de clases, así como la locura y magia de Wonka en sus creaciones, logrando una excelente ambientación. Un dato curioso es que durante la producción contaban con una chocolatera que les producía los chocolates y dulces que se empleaban en las escenas, y el director Paul King dice haber aumentado 50 libras durante el rodaje, lo que serían unos 23 kilos aproximadamente de tanto chocolate que comían. En conclusión, es una muy buena película. No me animaría a decir si está a la altura de las otras dos versiones, porque en realidad es muy diferente a lo que hemos visto de este personaje, pero sí es una película que invita a seguir los sueños y más que emocional la consideraría una película más motivacional, porque constantemente hablan sobre eso, sobre conseguir nuestras metas y lo que siempre hemos soñado, aunque durante el camino habrá muchas personas que buscarán impedirlo. A mi gusto, al salir del cine te quedas con ganas de ver un poco más, no de la historia porque abarca el tiempo necesario para desarrollar y concluir la historia principal, sino que es muy fantástica, tanto que deja maravillado con los chocolates y todos los dulces que produce Wonka. Eso es todo por este episodio. Hoy más que crítica fue una recomendación, así que si no la han visto, vayan a verla porque la van a pasar muy bien. Nos vemos el próximo martes con el último episodio de la primera temporada. Recuerden seguir las redes sociales del podcast como @blooperpodcast. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.